Dime, hoy es tu presentación y aparte de esto, ¿tienes estos días una presentación en un lugar? Claro que sí, el día de mañana. Mañana vamos a estar en Ica con todos mis amigos iqueños en una bonita clausura de un campo deportivo, Ya, de unos juegos deportivos que son de Ayacucho, Huancavelica. En Ica, por supuesto, el día de mañana 29 vamos a estar en Ica. perfecto. Dime, Isabel, ¿tú has nacido en Lima o en Huancavelica? Yo he nacido en Chincha. En Así Chincha. que soy chinchana, pero mis padres son huancavelicanos, también he radicado en Huancavelica, he pasado la mayor parte de mi niñez en Huancavelica, y así que también me identifico que soy huancavelicana de corazón, por supuesto. Hay un tema que me gusta, es mi sufrimiento, Ah, es un tema huancaíno, ¿sí? claro que sí, un tema huancaíno que lo grabamos para el centro, sobre todo para el centro del Perú, para mis amigos huancavelicanos, mis amigos huancaínos, para todos ellos, pues con mucho cariño fue grabado ese tema, Mi Sufrimiento. Eso está tu grabación primera, me dijiste. Claro que sí, eso está en la primera grabación. ¿Podría cantarte a capela ese tema? Tienes mucho pedir. Por supuesto, por supuesto. Es verdad que sufro, mi corazón sangra y tus recuerdos me atormentan desde el día en que te fuiste. ¿Cómo olvidarte, vida mía? A pesar que mal me pagaste, yo te perdono, vuelve pronto, no podría vivir sin verte. Dime, Isabel, ¿qué temas más han coreado en las presentaciones que has tenido en los distintos lugares que te has presentado? Ahora lo nuevo, la nueva primicia, un tema bien solicitado, es un tema titulado Hasta el Final. De igual manera también los temas de mi primera producción, como han sido un dúo que grabé, Otra Oportunidad, de igual manera también el tema Por Tu Culpa, Años de Enamorados y entre otros temas más. Eso es lo que está pegando ahorita. Claro que sí, por supuesto, y Mi Sufrimiento también, Sí, es un siguen tema pidiendo, que ha pegado muchísimo. Sí, me gusta ese tema. Ya. Bueno, Isabel, ha sido un gusto entrevistarte, espero entrevistarte en la próxima oportunidad, ¿eh? Claro que sí, muchísimas gracias a usted, a Producciones Creagen, al señor Genaro Huaraca, muchísimas gracias por la entrevista. Espero tener otra oportunidad, pues otra entrevista más de repente más adelante, en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Sí, de todas maneras, ¿eh? Claro Ya. que sí. Gracias a ti, ¿eh?